nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la Legión de María les invita a que conozcan más la Legión de María. Habrá información enfrente de la iglesia después de la misa, y también hay venta de artículos religiosos enfrente de la iglesia, y si compran, pues los compran y ya. Si necesitan que se los bendiga, pueden venir más tarde a que se los bendiga el diácono, que no puedo yo estar bendiciendo cada cosa que ustedes compran. Estoy demasiado, exageradamente cansado. Así es el fin de semana, ¿verdad? Todas las confesiones y todas las misas. Muy bien. Este domingo se le conoce como el Domingo del Buen Pastor. Y él mismo lo menciona varias veces en el Evangelio que acabamos de escuchar. Dice: yo soy el buen pastor. Y el introito de la misa dice: la tierra está llena de la misericordia del Señor. Y luego Jesús en el Evangelio menciona cómo el demonio, o el lobo en este sentido, viene y confunde y dispersa las ovejas. Y esto significa, dice San Pedro en la primera lectura: antes ustedes estaban dispersos, pero ahora se han convertido al pastor de sus almas. La vida toda, y yo espero que me entiendan porque no lo puedo explicar de forma más simple, la vida toda en general depende de cómo vemos las cosas. ¿Cómo vemos las cosas? Por ejemplo, ¿les sucede a ustedes un problema y confunden su emoción con el problema, de tal forma que no hay perspectiva? Por ejemplo, si yo me pongo las manos en mis ojos, considero que mis dedos son lo único que existe y pierdo perspectiva de la realidad. Entonces, en la mayoría de los casos nosotros vivimos dispersos, preocupados de cosas que no son importantes. En esta ciudad, hace 25 años, hace 50 años o hace 100 años, vivieron otras personas con otros problemas, con tantas dificultades, con tantas preocupaciones, y de ellas y de esas preocupaciones no quedó nada. Todo cambia, todo se acaba. Lo único que permanece es lo que logramos captar y lo que logramos hacer por amor a Dios. Eso permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, cuando no hay perspectiva, cuando no hay capacidad para ver las cosas como son, nosotros perdemos la capacidad de asombro. ¿Sí? Como se lo decía el otro día, nosotros somos selectivos en lo que vemos, en lo que escuchamos. No lo vemos todo y no lo escuchan todo. ¿Sí? Vamos por la vida preocupándonos o dándole importancia a cosas que no tienen importancia. Y lo que es esencial se nos pasa y se nos pierde. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se detuvieron a ver cómo amanece el día, cuando sale el sol? ¿Cuándo fue la última vez que quedaron maravillados cuando uno de sus hijos pronunció por primera vez una palabra de pequeño? Perdemos el sentido de lo maravilloso de la vida porque vivimos demasiado dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces,
de lo que se trata es de no absolutizar ningún problema, ninguna dificultad. Lo que hoy es, mañana deja de ser, independientemente de lo que sea. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que viene la angustia, la ansiedad, la desesperación, la depresión, la tristeza? Si no es algo que ustedes mismos se crean. Y se lo crean porque no están acostumbrados a ver las cosas como son, lo que las cosas son en realidad. ¿Sí? Ven las cosas pero no las miran, las interpretan. ¿Sí? Entonces vamos por la vida así como dándole vuelta a nuestros afanes, a nuestras preocupaciones, a nuestros problemas. Y eso es lo único y lo primero que nos aparta de la presencia de Dios. Dejen ustedes a un lado la seriedad del pecado mortal que nos separa de Dios. Si ustedes no están acostumbrados a vivir el momento presente, a captarlo todo, a verlo todo y a escucharlo todo, no es otra cosa lo que los separa de Dios, sino solamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces ustedes no han considerado que lo que está sucediendo ahorita no es tan importante como lo que debe de suceder después? ¿Y qué va a suceder después? ¿Qué van a obtener de bien ustedes después? Nada. Lo mejor de sus vidas les está pasando en este instante. Si ustedes están dormidos, descuidados del momento presente, ustedes están perdiéndose de vivir. Ahorita pueden ustedes estar pensando qué van a hacer más tarde, o qué van a hacer en 5 años, o cómo van a salir de un problema. Eso no tiene la menor importancia. Lo que importa es cómo acogemos lo que Dios nos da en su misericordia ahorita, en el momento presente. Que fíjense, si uno no tiene esa sensibilidad, esa capacidad para vivir, acoger y amar el momento presente como viene, no me pueden ustedes decir que ustedes quieren a alguien, que ustedes aman a alguien, porque eso no puede ser cierto. Aman la sensación que la otra persona les proporciona, pero no como la persona es. Sí. Cuando vivimos bajo la mirada de Dios, hemos de vivir asombrados de Dios, de la misericordia de Dios, de la inmensidad de Dios. Aquí, en la presencia de Dios, si reconocemos su presencia, todo está resuelto. Todo está resuelto, porque todo está en sus manos y todo va a ser expresión de su voluntad, suceda lo que suceda. Cuántas preocupaciones, cuánta ansiedad, pérdida de tiempo, tantas cosas. Entonces, o somos conscientes de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, o dependemos de la angustia, del tedio, de la preocupación, de la agitación, de la ansiedad, de la tristeza. Y fíjense, lo que a mí yo jamás podré lograr entender es que un niño de 5 años es mejor que un adulto en este sentido. Un niño de 5 años se asombra de cualquier cosa y se concentra en esa cosa solo en el momento presente, como si nada más existiera. En cambio nosotros, sí.
Entonces, si me doy cuenta de la presencia de Dios, de la inmensidad de Dios, de la misericordia de Dios, eso es todo lo que tiene que suceder. Yo les puedo preguntar ahorita, especialmente los que sé que no me están escuchando. Y no porque no quieran escucharme, sino porque no están acostumbrados a escuchar nada. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué están deseando en este momento? Si ustedes son capaces de responder esa pregunta, son buenos. Si no son capaces de responder a qué es lo que están deseando en este momento, ¿dónde está la presión? Ustedes no saben vivir. A Dios, a su gracia y a su voluntad y a su presencia la captamos solo y en la medida en que somos capaces de estar vivos y despiertos en el momento presente, escuchándolo todo y viéndolo todo y acogiéndolo todo como venido de las manos de Dios. Entonces, ese es el primer paso. Ese es el primer paso. De que a cada momento yo me pregunte, ¿qué es lo que estoy deseando ahorita? Y que me responda. El deseo y la respuesta. En segundo lugar, hemos de estarnos recordando a nosotros mismos que lo único que deseamos en el fondo, todos, es estar con Dios, es desear a Dios. Eso y nada más. Querer al Señor con nosotros, que esa es la suma de todos los bienes. No queremos una cosa o esta o aquella, no queremos que esto deje de suceder o aquello suceda. Lo que queremos es a Dios. Sí. Entonces, cuando nosotros queremos cosas, no queremos cosas, queremos la sensación que las cosas nos proporcionan. Y esa sensación, ¿para qué la necesitamos? Si no satisface lo que en realidad necesitamos. Lo que necesitamos es a Dios. Lo queremos todo. Queremos a Dios. Sí. Lo único que nos da la paz y la felicidad es la presencia de Dios. Y esa es la segunda cosa que a mí me sorprende. Que cuando me siento a pensarlo, después de que escucho confesiones, yo digo, ¿con qué poco queremos conformarnos? Queremos conformarnos con cosas, cuando lo que necesitamos es a Dios. Dice el Salmo 42, una sola cosa deseo, vivir en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Eso es lo que hay que anhelar, eso es lo que hay que querer siempre. Porque quien encuentra la presencia divina, lo ha encontrado todo. Entonces, este es el segundo paso. Recordarse que uno lo que quiere, lo que desea más, es estar en la presencia de Dios. Tercer lugar, confiar en su providencia. Jamás pensar que las cosas dependen de nosotros, sino solo de Dios. Cualquiera que sea, cualquier cosa que se trate. Es más, ¿cuántas veces decimos, si Dios quiere? Pero eso no lo creemos. Decimos, pero no lo queremos decir porque no lo creemos. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios rige y controla, gobierna todas las cosas. Y lo único que hay que hacer es someternos a esa voluntad. ¿Para qué dicen ustedes? Y lo dicen varias veces al día. En la tercera petición del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad aquí, como tu voluntad se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo la voluntad de Dios? Inmediatamente.
por amor, sin perder tiempo, sin excusas, sin miedo. ¿Para qué decimos que se haga la voluntad de Dios aquí como se hace en el cielo? Si no lo queremos decir, no es eso lo que queremos decir. Porque queremos que la voluntad de Dios se haga aquí, pero nosotros seleccionamos lo que es bueno para nosotros. Y vamos por la vida escogiendo lo que creemos que nos conviene y hacemos a un lado lo que no creemos que nos conviene, cuando lo que nos conviene es todo lo que Dios nos da. Entonces, cuando uno confía en la divina providencia, sabe de alguna manera lo que debe hacer en cada momento de la vida. Entonces, independientemente de lo que Dios permita que suceda, y si esto se lo tengo que repetir 10,000 veces ahorita, se lo tendría que repetir. Independientemente de lo que suceda o de lo que esté sucediendo, lo único que Dios nos ha pedido es estas dos cosas: amarlo a Él y al prójimo como a nosotros mismos. Si ustedes dicen, Padre, no sé qué hacer con esta situación, cumple estos dos mandamientos y deja todo lo demás en manos de Dios. Reaccionamos como si de nosotros dependiera el mundo entero, como si fuéramos el centro del mundo y que el sol no saliera sin nuestro consentimiento, ¿verdad? Cuando lo único que hay que hacer es amar a Dios en toda circunstancia y al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es todo. Eso es todo. ¿Para qué pierden ustedes tanta energía, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta preocupación en lo que no depende de ustedes, en lo que ustedes no pueden cambiar? ¿Sí? Entonces, el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Si actuamos de acuerdo a estos dos mandamientos, que las cosas salgan como tengan que salir, eso no importa. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, en cualquier circunstancia, y amo a mi prójimo como a mí mismo, es lo único que tengo que hacer. ¿Dónde pierden ustedes el tiempo? En cosas inútiles, en cosas vanas e inútiles. ¿Sí? Entonces, lo único que debemos desear es la presencia de Dios y seguir sus mandatos. De este modo, la vida se encamina bien y vivimos bien. Es decir, desear la presencia de Dios, captar la presencia de Dios y desear agradar a Dios. Esa es toda nuestra vida. Lo demás es irrelevante, lo demás es vanidad. Entonces, dice San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. ¿Sí? Entonces, vivimos como lo dice el introito de la misa, en este mundo rodeado de la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es nuestro, dice San Pablo, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, si Jesús dice que es nuestro pastor, nosotros tenemos que creer y darnos cuenta de que Él a cada instante se está preocupando de nosotros. Nos guía, nos enseña, nos corrige, nos da por todo lo que sucede. Empezando por el sacramento de la comunión y ya después el resto de la vida. Entonces, yo les invitaría a no distraerse. La primera señal de la presencia del maligno, es la falta de atención al momento presente. Es la dispersión, la distracción. Esa es la primera señal de la presencia del mal.
Y de eso nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces, hay que desear a Dios, su presencia, desear cumplir sus mandatos para agradarlo y vivir bien, vivir en paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.